conceptos relativos a normas, a normativa. Ustedes han visto algo de esto, me parece, con el profe Salamero. Esta no es lo que quería poner. Lo que quería poner era esto. ¿Qué sabemos de normativa? ¿Cuál es el concepto? Por qué están escritas las normas? ¿Para qué están escritas las normas? A ver, ¿qué pueden decir relativo a esto? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? La idea de las normas sería de estandarizar procesos o objetos, digamos, ¿Con qué fin? ¿Cuál cree que es el fin? de que todo Eh, salga relativamente parejo, por así decirlo. Bien, la idea normalizar, hacer que si yo vendo un producto y hay otro en el mercado con otra marca, hagan lo mínimo indispensable, lo mínimo que garantice el fin por el cual fue diseñado, concebido. Fíjense que entonces las normas van a ser documentos que van a establecer reglas y criterios mínimos que tienen que ser cubiertos o deben ser cumplidos por los productos o servicios. Vamos a tener normas de producto y normas de servicio. Las normas ISO 9000 van a ser de calidad. Me garantiza que si yo tengo una ISO 9000, estoy cumpliendo con algunos requisitos de calidad. Por ejemplo, ¿no? Dice que son de estricto cumplimiento. ¿Qué pasa si no se cumple normativa? Depende, profe. O Paga sea, sanciones. yo lo que agregaría ahí sería que Sí. uno se adhiere a la norma de manera voluntaria. Si uno está adherido, ahí sí debe cumplir con de manera obligatoria. ¿Cómo sería eso? ¿Quién habla? ¿Sebastián? Sebastián, eh, por ello distinguiría entre norma y reglamento. O sea, la norma uno se adhiere de forma voluntaria. En cambio, un reglamento, como puede ser un reglamento de ANMAT o alguna autoridad, uno tiene que cumplir sí o sí. Yo me puedo adherir a la ISO 9001 si Sí. quiero. Sí, a la ISO 9001 sí, pero hay normativas que usted tiene que cumplir sí o sí. Usted para poder vender un producto ANMAT tiene que estar registrado en ANMAT, tiene que seguir un procedimiento ANMAT y eso está reglamentado y está escrito en una normativa. O sea, Claro, hay yo por normas. eso diferenciaría Sí. entre reglamento y norma. Ajá, bien. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Fíjense que, Profe, sí, puede ser para estandarizar un producto o servicio también. sí, la idea de la normativa es que una vez que está escrita y está reglamentada, porque las normas necesitan un reglamento. O sea, yo dicto la norma y después tengo que decir qué va a pasar si no le cumplo la norma. Está el decreto reglamentario que establece que si no cumplo la tal, no, esto es, por ejemplo, no debo pasar el semáforo en rojo. Eso dice la norma. ¿Y qué dice el decreto reglamentario? Si no cumplo con esa norma, tengo una multa de X cantidad de pesos, me retienen el auto, me sacan el carnet de conducir, etcétera. Vamos a ver que esos reglamentos siempre están redactados, dice, y custodiados por organismos normalizadores. O sea que habrá entidades nacionales e internacionales que se encargan de ajustar esa reglamentación y tratar de que se cumpla. Bueno, en el caso de organismos normalizadores nacionales, uno de ellos es el IRAM. El ANMAT sería un organismo que tiene reglamentación que exige que se cumpla con la normativa IRAM, por ejemplo. O sea que sería como un organismo que está por encima de IRAM en algún tema específico. Habrá asociaciones de profesionales, el IEEE, por ejemplo, también establece normas, la ITU como un organismo internacional. Y si no, puede haber personas que se pongan de acuerdo en algo en particular y decidan reglar esa área particular. Bueno, fíjense que el IRAM genera normas para Argentina, es miembro de ISO, de COPAN, AMN, estos son organismos internacionales.
El hecho de pertenecer a organismos internacionales hace que si nosotros cumplimos con una norma IRA, sea más fácil cumplir una norma brasilera, por ejemplo. Normalmente las normas nacionales vienen de una norma internacional, con lo cual cuando uno aplica la norma nacional está más cerca de poder aplicar a la normativa internacional. Fíjense que tenemos ISO es internacional, Copan es Panamérica, o sea, esto es Sudamérica, por decirlo de alguna forma, Mercosur. O sea que si nosotros tenemos IRAM, podemos, con nuestra certificación IRAM, aplicar a una certificación AMN. Entonces podríamos vender nuestro producto en Brasil. Sino que tenemos que hacer, tenemos que ir a Brasil y aplicar a la norma brasilera equivalente a la norma IRAM de Argentina. Si hablamos de telecomunicaciones, a nivel internacional tendríamos que cumplir con la normativa ITU y si es a nivel nacional tendríamos que cumplir con la normativa ENACOM. Si yo traigo un producto que cumple con ITU, cumple con ENACOM, ¿qué les parece? ¿Es directo? ¿Jóvenes? Quizás no hace falta, o sea, probablemente sí, pero quizás no. Pues quizás ENACOM no cubre ese producto, por así decirlo. Bien. Normalmente cuando nosotros cumplimos, y esto es una ventaja por ahí de la normativa internacional, el hecho de cumplir con una normativa internacional nos permite certificar una nacional de una manera mucho más sencilla. Si yo compro un equipo médico que tiene FDA, FDA sería la ANMAT de Argentina en Estados Unidos. Si tiene FDA, cuando venga a Argentina, yo hago el trámite en ANMAT y digo, tiene certificación FDA. Entonces, el trámite de certificación ANMAT es un poco más sencillo. Bueno, IEC es como una de las madres de los organismos normalizadores, y en particular para la parte eléctrica. IEC está relacionado en Argentina con el Comité Electrotécnico Argentino. Y si nosotros quisiésemos certificar IEC o normativa eléctrica, ¿a dónde podemos ir? ¿Qué organismo se encargaría de certificarnos un producto? Bueno, el INTI en particular es uno de los organismos de los laboratorios nacionales que nos permiten certificar normativa IEC por sobre laboratorios privados. Bueno, ISO se va a encargar en general de los sistemas de calidad y las ISO 14000 están relacionadas con el manejo del medio ambiente, lo que es desechos, scrap. ISO 9000, como decía recién Sebastián, no es obligatorio. Pero si yo tengo ISO 9000 y mi competencia no tiene ISO 9000, ¿qué es lo que estaríamos consiguiendo? ¿Qué les parece? ¿Mejor calidad, profe? Ventaja. ¿O Una mayor confianza. A ver qué dice. Ventaja competitiva, claro. Duham dice ventaja competitiva. Exactamente, nosotros cuando decidamos comprar un producto A y ese producto A tiene una competencia B, ¿por cuál decantamos? ¿Por el más barato? ¿Por el que más dura? ¿Por el que más confiabilidad tiene? ¿Por el que tiene ISO 9000? Digo, ISO 9000 va a pasar a ser una de las condicionales de comparativa. Es más barato, tiene confiabilidad, tiene servicio técnico, tiene ISO 9000. Ese podría ser uno de los diferenciadores. Entonces, las empresas actualmente tienden a tener ISO 9000. Más allá de que le permite diferenciarse de la competencia, la normativa hace que puedan encarar procesos productivos, la gestión del stock, la trazabilidad del producto, digamos, un montón de aspectos que vienen casi como por defecto en la ISO 9000. Entonces, aplicar ISO 9000 implica mejorar nuestro sistema. Las buenas prácticas de manufactura, que es uno de los estándares que se exige en algunos rubros, por ejemplo el médico, pide
que uno tenga sectores para almacenamiento, sectores para reparaciones, lugares de compra, lugares de venta, que tenga que seguir un protocolo para la adquisición de bienes, que tenga que seguir un cierto protocolo en cuanto a las capacitaciones del personal en distinta índole. Entonces, el hecho de cumplir con una BPF o tener una ISO 9000 implica mejorar los procesos internos. Obviamente que certificar ISO 9000 requiere un montón de tiempo y dinero, o sea que eso también es parte de la ecuación. ¿Quién es y cómo se redacta una norma? Entonces, la idea del momento en el que vamos a necesitar redactar una norma implica que haya personas, entidades que participen y se pongan de acuerdo en cuál va a ser el alcance de esa normativa. Entonces, fíjense estas personas que dice que van a participar. El que produce un bien, el que lo consume, ¿y este quién es? ¿Qué hace el Estado en el medio entre productor y consumidor? ¿Qué les Actúa parece? como ente regulador. Actúa como ente regulador, actúa como árbitro. Le va a decir al productor que tiene que cumplir con lo mínimo necesario, le va a decir al consumidor, bueno, podés reclamar. Cuando exista esta diferencia entre productor y consumidor, será el encargado de disipar esas dudas. Bueno, ¿qué se busca cuando hacemos o se va a redactar una norma? Fíjense, vamos a buscar que participen la mayor cantidad de personas posibles, tanto productores como consumidores. Vamos a buscar que sea técnicamente coherente, ya que lo que nosotros estemos redactando tenga razonabilidad. Obviamente que necesitamos el consenso. ¿Entre quién necesitamos el consenso? ¿Qué les parece? A ver. ¿Quiénes se tienen que poner de acuerdo? Entre los productores y el Estado. Entre los productores y los consumidores. Recuerden que el Estado es el árbitro. El Estado es el que va a supervisar el momento en el que se redacta una norma y luego será el que supervise y aplique la reglamentación y las multas y penas correspondientes. Se busca que sea transparente. ¿Cómo se consigue transparencia al momento de redactar una normativa? ¿Qué les parece? Con la mayor participación posible de todas las partes. Que las partes participen con la presentación de lo que se está haciendo en medios digitales, en medios impresos, que se comunique en los boletines oficiales que se está trabajando, que haya asambleas abiertas al público. Bueno, esa es la manera de generar transparencia. Y obviamente que la normativa no tiene que estar por encima de la Constitución Nacional. O sea, tiene que quedar cumpliendo leyes y decretos que estén vigentes al momento. Vamos a ver acá la EA 771. ¿Les suena esto a EA 771? Es como el instructivo de todo lo que regula instalaciones eléctricas. Es como el instructivo, la norma que regula instalaciones eléctricas. ¿De qué tipo? ¿Se acuerdan? Domiciliarias y también, no sé si tiene un apartado para instalaciones más grandes. Hasta una cierta potencia. Bien, vamos a ver, a título de ejemplo, esta norma AEA 771, ¿quiénes son las personas que han participado de la redacción? Bueno, eso está escrito, está detallado en la normativa. Fíjense, acá hay una lista de las personas o las entidades que han participado. Veamos acá, Schneider. ¿Qué es Schneider? Una cerveza. No, Schneider Eléctrica Argentina. ¿Cómo? Fabrica componentes eléctricos domiciliarios. Fabrica componentes eléctricos domiciliarios, industriales. ¿Y entonces qué sería Schneider?
en esas dos veredas que vimos recién? Sería productor. Siemens, No hace un profe, una consulta, ¿no hace en PLC también Schneider? sí, Schneider hace PLC, elementos de maniobra, eh, un montón de dispositivos eléctricos domiciliarios, industriales, botones, llaves, etcétera. Siemens es productor. La Sociedad Central de Arquitectos, ¿qué será? ¿Será un productor o será un consumidor? Y un consumidor de Consumidor. los insumos eléctricos, porque ellos tienen que después armar las redes para las casas o edificios. Exacto. Adelco es consumidor. Fíjense, Prismian, energía, cables y sistemas. Es un productor. Mueller, productor. Marleau, McKinley, productores. Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, consumidores. Este sería como un veedor, por decirlo de una manera, el IRAM. Bueno, fíjense cómo las universidades, universidad, fíjense, Universidad Tecnológica Nacional, las facultades específicas, Tucumán, AEDO, Buenos Aires, Soloda es un productor, allá, productor. Fíjense qué dice acá. Vamos a... Esperen que me quedó feo esto. Mantener. Disculpen, jóvenes, que toco mal siempre y... Ahí. A ver si puedo borrar lo último que hice. No, no puedo borrar. Bueno, acá dice colaboraciones recibidas durante la discusión pública. Entonces, fíjense que hay momentos en los cuales se abre también el juego a distintos personajes del mundo, digamos, ¿no? Del mundo relativo a lo que se estaba tratando de normatizar. Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista, Asociación Electrotécnica de la Provincia de Buenos Aires, las empresas distribuidoras de energía, fíjense la de Córdoba, la de Jujuy, la del Sur, una escuela técnica, número 1, no me acuerdo de dónde es esta escuela técnica, y fíjense que también hay profesionales que no están directamente vinculados a las empresas o a los organismos, sino que son profesionales que tienen una cierta experiencia, son reconocidos en el medio y que han participado de la discusión. Bueno, acá repite facultad, región. Bueno, Universidad Tecnológica Regional Tucumán, está por acá, la misma, Soloda, algunos repetidos. Entonces fíjense que acá tenemos consumidores, productores y veedores de los dos lados. ¿Cuántas personas participan? La mayor cantidad posible de personas para que sea transparente. Ese es el concepto. ¿Qué es lo que hay que considerar cuando se redacta la norma? Fíjense, el ámbito de aplicación, el objetivo, por qué, el alcance, hasta dónde, cuáles van a ser los requerimientos y generalmente va a haber normas de referencia, es decir, nosotros vamos a poner, debe utilizar cable para la puesta a tierra, cable con cobertura verde amarilla de 2,5 milímetros de sección que cumpla con la norma IRAM X. Entonces, generalmente las normas hacen referencia a otras de los elementos que se utilizan dentro de esa misma normativa. ¿Qué más sigue? Fíjense que acá dice, en este caso particular de la AEA 90.364.7771,
La sección 771 sería el nombre, el campo de aplicación, viviendas, oficinas y locales unitarios. En esta normativa se especifican valores máximos, por ejemplo, se especifican esquemas de conexión, me dice qué es lo que tengo que tener en cuenta, se hace referencia a normativa internacional y se hace referencia a normativa nacional. Por ejemplo, jabalinas cilíndricas IRAN 2009, 2309 y 2310. Es decir, nosotros vamos a aplicar la normativa, decimos vamos a hacer un esquema TT que tiene que tener esta forma y tenemos que tener una jabalina de puesta en tierra que tiene que cumplir con la IRAN 2309 y 2310. ¿Qué dirá la normativa 2309 y 2310? Dirá, tiene que ser de cobre electrolítico, tiene que tener tal o cual largo, tal o cual sección, se tiene que enterrar a tanta distancia, se tiene que poner una caja de inspección, la morceta tiene que ser de material de bronce o puede ser de acero galvanizado. Bueno, las distintas especificaciones van a estar relacionadas a la EA 771, pero anexadas en otra normativa. Entonces, es importante cuando uno lleva adelante un trabajo bajo norma, bueno, tener en cuenta lo que dice la normativa y tener los anexos asociados. Les voy a mostrar otro ejemplo. Denme un segundo. Así, así. Esta normativa se llama IPC 2221. Dice que estos son los estándares para el diseño de circuitos impresos. Bueno, me dice cuál es la fecha, me dice cuáles van a ser las normas específicas que salen de la 2221. Agradecimientos, acá están las personas que trabajaron, está la lista de personas que trabajaron. En este caso, esta normativa IPC 2221 actualmente es una normativa de calidad. Las empresas que se dedican al diseño de dispositivos electrónicos, por ejemplo, las empresas en el sur que hacen televisores, portátiles, etcétera, no están obligados a cumplir IPC 2221. Sin embargo, las empresas han capacitado a sus personales para que aprendan IPC 2221. ¿Con qué objetivo? ¿Qué les parece? ¿Por qué los han capacitado? A ver qué dice el chat. Para exportar. Los han capacitado para que tengan sus productos preparados por si existe la posibilidad de exportar. O también para competir con, en el sur hay empresas que hacen lo mismo, entonces vienen las multinacionales y le dicen a la empresa A o a la empresa B, a la empresa A o a la B, que les fabriquen su producto. Entonces no es lo mismo conocer y aplicar la normativa que no aplicarla. Entonces puede servir para la misma competencia interna. A ver si vemos algún detalle. Estaba viendo recién. Por ejemplo, la normativa dice que si nosotros vamos a doblar una pata de un componente que es through hole, lo conveniente es esto, entre 15 y 45 y no más de 45. O sea, esto no estaría mal, esto estaría bien. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que quizás hay que poner a punto una máquina o quizás hay que entrenar a los empleados que hacen trabajo manual para que apliquen este procedimiento. Qué sé yo, ahí estoy viendo algunas cuestiones particulares que recién no marqué.
¿Qué hacemos o cómo deberíamos hacer si vamos a pasar una línea por entre medio de path? Yo siempre digo que no lo pase, pero en este caso esta sería la forma correcta y esto sería lo no deseable. Todo esto tiene un porqué, digamos, hay una explicación técnica de por qué es mejor esto y no esto. Está escrito, está estipulado. Si nosotros en nuestro proceso de diseño la tenemos en cuenta, es posible que ya arranquemos haciendo esto. Y entonces podríamos nosotros decir que nuestro diseño, si hace falta exportar, puede cumplir con la norma IPC 2221. ¿Qué más hay? Bueno, hay muchísima información relativo a cómo hacer para diseñar circuitos impresos. Bueno, esta es una normativa específica para lo que nosotros hacemos. A ver, ¿por qué no me va ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Ustedes han hecho uso de alguna normativa en algún momento hasta ahora en su vida semiprofesional? Sí, yo, profe, para armar cableado estructurado. Bien, cableado estructurado, perfecto. ¿Y qué tiene que tener en cuenta, por ejemplo? Algo que se acuerde. No, básicamente a cuánta distancia tiene que estar del cableado eléctrico, para aislar del ruido, dependiendo de la velocidad que tiene que ser la categoría del cable, de las fichas, del armado del rack, la puesta a tierra, la refrigeración, eh, si va a ir a un switch o si va a ser un par cruzado. No, no específica, ahora no me acuerdo bien todas las normas, pero digo, en algún momento la he utilizado. Fíjense que usted tiró un dato ahí así como particular. Dice, las redes de datos tienen que ir separados de las redes de potencia. Si Sí, usted cumple con la norma, tiene que tener dos bandejas en general, la de datos y la de potencia. Si usted no sí. cumple con la norma, puede agarrar la misma bandeja y tirar todos los cables ahí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Básicamente. Y que no podría, o sea, de andar va a andar, pero no puedo certificar de que bajo la norma está estipulada. Si O sea, viniese una inspección y la inspección dice tiene que cumplir con la normativa X, no la estaría pasando. Pero si no sí, existiese esa inspección y usted pone la misma bandeja y tira los mismos, los de potencia y los de señal en la misma bandeja, el dueño del sistema estaría ahorrando plata en cuanto a la infraestructura que tiene que poner, pero estaría sí. generando inconvenientes en su propia infraestructura de datos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el cumplir con la norma implica que usted está mejorando la calidad de los servicios que está instalando. Entonces, si nosotros a futuro deseamos vender un servicio de calidad, debiéramos tener en cuenta esos aspectos. Debiéramos eh, tratar de tener todas las normativas que apliquen en el trabajo que nosotros hagamos para poder ir aprendiendo qué hacer y qué no hacer. Y de paso, el hecho de que alguien ya lo haya recomendado implica que si alguien ya renegó con algo específico, eh, se sabe que si uno mezcla cables de señal con cables de potencia, la interferencia de potencia puede hacer que los cables de señal, digamos, las terminaciones, los dispositivos conectados al final se dañen. Entonces, si aplicamos la normativa, nos estamos ahorrando un problema futuro. Ese también es el concepto de utilizar o no la normativa. Eh, Duhan pregunta si alguna norma pide tener empleados con un mínimo nivel de estudios o conocimientos. La verdad que no lo sé, Duhan. No sé si
La normativa AEA dice en algún lado, usted necesita tener un empleado. Me parece que no. Yo creo que sí, profe, pero era como Sí. para manejar tableros, o sea, clasificar a las personas en B1, B2, creo que era algo así. Era en función a las actividades que podía realizar la persona. Mm, ¿Y en qué área específica, Sebastián? De la EA, esa, de Ajá. electricidad, digo. Bueno, sí, a ver qué dice la pregunta. Ahí está, ahora sí. Bien. La normativa dice, en el caso particular de los directores técnicos, que tienen que tener una cierta capacitación. Ahí sí sería un sí rotundo. AEA dice que, bueno, AEA no, bueno, AEA dice que los certificados de instalación eléctrica la tienen que firmar un especialista. El especialista puede ser un técnico, un idóneo que haya rendido un curso. ADMAT, por ejemplo, para ser director técnico de una empresa de bioingeniería, como decía recién Mosía, tiene que ser o bioingeniero o ingeniero electrónico, o tiene que ser arquitecto, o bueno, hay como distintas ramas. O sea, sí hay algunas funciones específicas que requieren tener una cierta capacitación o una certificación de esas capacitaciones. Ahora, como empleado, la verdad que no lo sé. Quizás sí, como dice Sebastián, haya que rendir cursos para obtener distintos niveles de certificación y en base a eso serán los trabajos a los que pueda aplicar. Y creo que también en la aeronáutica, por ahí Gustavo la tiene más clara, se clasifica a los mecánicos según nivel, que era según la eslora del avión, que el mecánico que puede trabajar. Según el peso, las matrículas se dan clase A, clase B, clase C, que vienen relacionados al peso de la aeronave en la que pueden trabajar. ¿Y cómo conseguís la matrícula, Gustavo? Las certificaciones la da, en el caso de no estoy muy seguro en lo que es la aviación civil, porque realmente nosotros nosotros no nos regimos por las matrículas civiles, nosotros tenemos nuestras propias leyes que para nosotros es la Dirección General de Aeronavegabilidad Militar la que nos emite los certificados. Hay que hacer, bueno, los show training, los cursos de certificación de los initial en el aeronave, y de ahí vamos escalando a los mecánicos. Los mecánicos están separados en dos ramas, está el mecánico MERA y el MMA. El MMA es el mecánico propiamente dicho aeronave y el MERA es el mecánico electrónico, por así decirlo, o aviónico, más conocido como mecánico aviónico. Y bueno, cada cual tiene su respectivo plan de capacitación para llegar a cumplimentar las etapas dentro de ser mecánico en la Fuerza Aérea. Nosotros los tenemos dividido como bajo supervisión, sería el mecánico raso, después viene el nivel semi-experto, después viene el nivel experto, después viene el instructor, el inspector, el instructor y el supervisor. Esos son los Todo esa niveles. categoría, Gustavo, son luego de hacer cursos y hacer certificaciones, exámenes de certificación. ¿Es así? Claro, nosotros particularmente le damos, tienen que ir de acuerdo al perfil de la persona. A medida que va rindiendo, los vamos perfilando como supervisores, como instructores o como inspectores. Está bien. Para acceder a cada una de las categorías tienen que ir rindiendo en la práctica propiamente dicho, y después, bueno, le tomamos exámenes escritos, digamos. Claro, pero digo, y la normativa exige que un mecánico con tal certificación solo puede hacer tal o cual actividad. ¿Eso está escrito en una normativa? Sí, la normativa los limita a los alcances según el formulario ATA 104, donde está dividido la especialidad del mecánico, por así decirlo. Pero sí, los alcances se van dando de acuerdo a la capacitación que va recibiendo. Bien. O sea que
Duhan, le hemos contestado entre Gustavo, Sebastián. Capaz que nos faltaba que nos cuente algo. A ver si está Eliana. ¿Usted, Eliana, tiene alguna certificación específica? La misma que dijo recién, Calfin, y Sí. además el ANAC, que es la de aviación civil. FADEA tiene las dos normas, digamos, las normas militares y las normas civiles, porque también trabajamos con aviones civiles. Claro. ¿Y usted qué certificación tiene, Eliana? Yo soy MERA, soy técnica aviónica. Muy bien, ahí está. ¿Y le costó mucho llegar a ese nivel? No, porque en realidad los técnicos aviónicos ya salen con esa especialización del secundario. El colegio que yo fui es un colegio donde salías como MERA o como MMA y haciendo los 7 años del colegio técnico, bueno, vos hacías los trámites, digamos, y tenés la matrícula. Ah, muy bien. Usted Pero MERA hizo... no tiene, a diferencia de MMA, MERA no tiene, no se rinde, digamos, por año para ir ascendiendo de categoría. Tiene una sola categoría que te sirve desde que empezás hasta que terminás. Ahí está. Eliana, ¿usted hizo el secundario dentro de la escuela oficial? ¿Es así? No, en el colegio técnico, en el secundario. Claro, pero queda Sería el dentro DEP. del... No Claro, es lo adentro. mismo. En las Y el escuelas DEP oficiales somos pocos los que hemos pasado por ahí. No, digo, pero la escuela técnica queda dentro del predio de la escuela oficial, ¿es así? Sí. Sí, en Ahí realidad está. queda a la entrada de la escuela de aviación, no en la propia. Igual los talleres de la ENET están dentro del grupo técnico donde trabajo yo y bueno, Eliana, que es vecina mía en el trabajo. Bien, yo me parece que lo voy a convencer a mi hijo que sea MERA o MMA, no sé. Lo voy a mandar a la escuela técnica acá cruzando el campito que tengo al lado del barrio en el que vivo. Dígale que estudie sistemas, profe, hágale un favor a ese niño. Pero eso es por sorteo ahora, profe. Ya no es como Por antes. eso. En tiempo se rendió un examen bastante complicado para entrar y ahora ya es por sorteo. Y bueno, porque dicen que discriminaba el colegio y eso. Usted sabe que esto es un dato así anecdótico. Yo fui a una escuela técnica en Salta, yo soy coterráneo con Mosía, y yo fui a la escuela técnica de electrónica, donde había 7 primeros años y se sorteaban 28 plazas de cada de cada primer año, y yo salí sorteado en la plaza número 27 del séptimo primer año. O sea que estuve a una plaza de quedarme afuera de la escuela técnica. Bueno, y tuve la suerte de ser, no sé, el número 3, no era el abanderado como Abigail. No, Mosía, los ratones no, los diodos, nosotros somos diodos, ENET número 2. Era por sorteo, ahora creo que después fue por examen y ahora debe ser por sorteo de nuevo también por esta idea de la no discriminación. Pero está bueno el ámbito técnico, doble escolaridad, un régimen intenso que los prepara para encarar una carrera universitaria, la que sea, sin mayores complicaciones. Bueno, parece que le respondimos, Dujan, a su pregunta. Creo que sí. Dice que gracias, así que supongo que sí. ¿Alguna otra pregunta, dudas? ¿Qué hicieron ustedes relativo a EA 771 hasta ahora? Yo en el colegio tuve que hacer 3 instalaciones eléctricas, una de una casa de 60 metros cuadrados, otra de un poco más grande, y después era un local de más de 2000 metros cuadrados que se lo sufrí un montón. Y ¿Tenía que hacer el proyecto, Sebastián? claro, el proyecto con toda Eh, lista de materiales, ¿Quiere, todo fue. ¿Quiere activar su cámara para conocerlo? Hoy no estoy en la notebook, la clase que viene no le fallo. Bien, bueno, porque me suena la voz, pero no tengo identificada relación voz-cara. Ya no ¿Alguien veremos más la cara, profe. ¿Alguien más que haya hecho algo relativo a EA 771? ¿Nadie más? El año pasado con Maximian y todos hicimos un planito, bueno, Yo les estoy preguntando. ¿Nadie responde?
Tenemos 53 participantes y nadie dice, sí, con Maximiani hicimos, no hicimos. Cuéntenme a ver qué se acuerdan de lo que hicieron con Maximiani. Cuando quiera, Sebastián, si quiere, porque parece que es el único que participa. O Doris, le Eh, preguntemos a Doris. A ver, Doris, ¿está? O don Agustín Gómez. ¿Qué le Ese parece? ¿Qué chico sabe hicieron? mucho, Carlos. ¿Cómo dice Gustavo? Agustín Gómez sabe mucho. ¿Sabe mucho? Agustín, vamos a ver entonces. No sé si será cierto o lo está poniendo le está sacando la roja, Agustín. Nada, me Ac- estaba poniendo en un compromiso. Active su cámara, Agustín. Porque nosotros encima nos vimos el año pasado la primera clase de medidas solamente. ¿Fue así? Profe. Sí, no, me parece que no habíamos conectado nunca con la cámara. En medias No. uno. Ah, perdón. No, pero medidas uno, nosotros el año pasado apenas hicimos la primera clase, me parece, en aula, ¿o no? Sí, en una No, de las no tuvimos primeras clase. clases nos conectamos todos con la cámara, creo. Una de las primeras fue. Claro, pero no hicimos presencial nada el año pasado. Ah, no, No. nada. No, Claro, porque era la primera semana de clase, ya arrancamos con esta historia virtual. Bien. Don Agustín, bueno, cuénteme y cuéntele a sus compañeros qué hicimos de AEA 771. Y con Maximiani hicimos el relevamiento de un plano de una casa. O Sí. sea, tenía que relevar todo si estaba bajo norma, ver por ejemplo, colores de los cables, las cajas, los tomas, y iba haciendo todo el relevamiento de acuerdo a no me acuerdo cuál era la norma que seguíamos, pero Ujú. debe haber sido ese que decía Sebastián. O sea, la certificación para ARCEP. Tenían que armar la Claro, memoria técnica para poder pedir el alta técnico, vale la redundancia, en ARCEP. Esa era la idea. para ver si estaba habilitado o no. ¿Usted lo hizo? Sí, Sí, ya, sí, digamos, ya lo era un presentó. trabajo obligatorio. Era obligatorio para los que aprobaban en forma directa y los que quedaron regulares lo tienen que presentar lo mismo. ¿Es así? No me acuerdo si no era para regularidad, para quedar regular también. Ah, bien. Bueno, se salvaron entonces este año, porque nosotros como no se aplicaba, hacíamos ese práctico en tecnología. Digamos, era un ejemplo de uso de la normativa. Entonces ustedes tienen que entrar en la norma y certificar la instalación eléctrica de su domicilio bajo AEA 771. Así que bueno, se salvaron este año de esa actividad. Bueno, la semana que viene, ¿alguna otra pregunta? Gracias, Agustín. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Dice Abigail, tengo entendido que era para la aprobación directa. ¿Usted lo hizo, Abigail, al práctico? No lo hice. Pongan en azul y creo que estoy regular, o sea que venimos más o menos. Marquen con la manito quienes hicieron el práctico, para ver. Profe, una consulta. Sí, ¿Dijo, puede Elena. ser que no vamos a hacer el trabajo de normas? Estoy justamente viendo si es que lo tenemos que hacer ahora o no. Porque nosotros el año pasado lo teníamos como un trabajo práctico obligatorio, individual. Entonces, si solamente 10 manos de 50 lo completaron, entonces lo vamos a hacer este año para que lo hagan todos. Y de paso, que entramos a la normativa, leemos la normativa, certificamos nuestra instalación eléctrica y aprendemos cómo funciona ARCEP con relación a este tema en particular y ya tienen una salida laboral. Ustedes podrían aplicar, hacer el curso para categoría 3 y entonces podrían firmar las certificaciones de instalaciones eléctricas. Claro, dice, los que no rendimos el final todavía no lo hicimos. Dice Francisco, es para entregar cuando rendís o firmas el final. Y si promocionaste, se lo mandás antes de firmar libreta. O sea que la mitad del curso todavía no rindió máquinas e instalaciones eléctricas. No quedaron aprobados en forma directa. Eso
Disculpe, ingeniero. Yo en mi caso la hice en 2019 la materia de forma presencial y eso no se pedía. La instalación digamos, el AEA 771, bien. Claro, en máquinas digo, no pedían nada de esto que pidieron Ajá, el año pasado. bien. Bueno, entonces estén atentos a la UV, ya les vamos a subir ahí el enunciado. Los que ya lo tengan hecho, lo vamos a corregir, y los que no lo tengan hecho, le estamos haciendo un favor a máquinas e instalaciones eléctricas. Estamos obligando, como parte de tecnología, a complementar un trabajo de máquinas e instalaciones eléctricas. Así que estén atentos entonces a la OB, al enunciado. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, la semana que viene le subimos ese que tenemos hecho y podría ser, y lo vamos a corregir. Y con respecto a los coloquios del TP1, pónganse de acuerdo con el profe Diego Dondo, él les toma los coloquios del TP1. El próximo miércoles es turno de examen, es así, Eliana, con lo cual van a estar liberados. Y dice Lucas, si ya tenemos este trabajo, le modificamos algo. Yo les pongo el enunciado y ustedes verifiquen si cumple con lo que ustedes tienen hecho. Si no cumple con lo que tienen hecho, lo van a tener que modificar. Esa sería la idea, Lucas. Bien. ¿Qué más? Bueno, el próximo miércoles que hay examen no, sino el que sigue, vamos a tener una pequeña charla relativa a normativa y es EMC, o sea, lo que es emisiones electromagnéticas, o qué hay que tener en cuenta si quisiéramos certificar normativa relativa a esa temática. Participará, si no tiene problemas de agenda, el ingeniero Gustavo Skinkel, que actualmente es el ensayista o el encargado de los ensayos del laboratorio que tiene la universidad. UTN Córdoba tiene un laboratorio para precertificación y entonces el ingeniero Skinkel es el encargado de esa parte. Nos dará una charla acerca de qué hace el laboratorio y sobre qué es lo que hace el laboratorio de las distintas pruebas relativas a la normativa. Así que vamos a complementar, entonces el próximo miércoles tengamos clase, un poco el tema normativa relativa específicamente a lo que es electrónica y a lo que son dispositivos electrónicos. Bien. Don Pedro Bozano está en línea. ¿Consiguió trabajo, Pedro? ¿Consiguió la beca o todavía no una pasantía? No recibí mi mail. Ah, pero yo se lo pasé al ingeniero que estaba requiriendo ayuda. Déjeme a ver si lo encuentro acá. Aquí. El ingeniero se llama, que usted lo debe conocer. Ese sería como el concepto de hacer ping. ¿Está bien, Nahuel, lo que dije? Sí, señor. Es así. Muy bien. Entonces, si ustedes quieren verificar la conexión, están en su PC y se quedan sin internet, la primera prueba sería ver si están conectados al access point o al router, a la primera puerta de acceso que tengan internet. Entonces ponen ping -t y ponen la dirección. Claro, ahí está, don Emiliano dice, lo usamos en Cablevisión para ver si el cliente miente. Si yo digo que no tengo internet, el del otro lado que dice ping -t Carlos Centeno. Y si está conectada la conexión, me dice que no hay conexión, entonces es cierto que el cliente no tiene internet. Ahora por ahí dice cuando no le dan internet y hace ping Centeno y Centeno dice sí, estoy conectado, entonces le dicen al cliente, fíjese, la instalación eléctrica, la instalación informática interna, que es problema suyo, no nuestro. Y ahí se termina la conexión
Y ustedes, que son los clientes de Cablevisión, se enojan porque el Cablevisión no le dio respuesta. Pero bueno, así funciona. Ahí me voy, dice de la casa, claro. ¿Usted, Emiliano, hace servicio técnico? ¿Usted está en la calle para Cablevisión? Así es. Uy, yo sé que usted tiene que ir a las casas de los Carlos Centeno, que se quedan sin internet habitualmente. Menos T. Ah, menos T, ahí está. Bien. Bueno, jóvenes, tecnología electrónica va a ser así. Vamos a hablar un poco de teoría y un poco de cosas de la vida y aprenderemos o no cosas nuevas. Les agradezco que se hayan conectado y nos vemos cuando corresponda. Miércoles que viene, el próximo. Hasta luego, Mariano. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Sebastián. Chao, profe. Profe, saludos. Nos vemos.